Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Le damos la bienvenida a este live de Bancaria TV. Iniciamos un nuevo año con nuevas temáticas y en esta tarde tenemos me está acompañando Pamela Enríquez, nuestra presidenta de la Confederación Bancaria. Pamela, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos muy orgullosos de tener nuevamente al aire este programa Bancaria TV y también con este importante tema que es, hablemos del proyecto de las 40 horas. En realidad es importante conversar, reflexionar y que esta reflexión llegue a los trabajadores y a las trabajadoras. En este live nos está acompañando Javiera Aravena, abogada laboralista, magíster en Derecho Público y asesora de nuestra Confederación Bancaria. Con ella vamos a hablar de los aspectos importantes del proyecto de las 40 horas. Todos sabemos que es una aspiración histórica para los trabajadores y las trabajadoras acceder a una reducción de la jornada laboral. Hace más de un siglo que se viene solicitando y hoy en nuestro país va a ser una realidad. Eso es de suma importancia y por eso queremos profundizar acerca de este tema y preguntarle a Javiera su visión como abogada laboralista acerca de este proyecto. Bienvenida, Javiera. Muchas gracias. Bueno, Javiera, bienvenida, gracias por estar en nuestro primer programa. Esta semana sabemos que se aprobó en el Senado el proyecto de las 40 horas, ¿ya? Como hay algunas modificaciones, estas vuelven a la Cámara de Diputados. Cuéntanos, Javi, ¿qué falta para que se apruebe definitivamente este proyecto? Bueno, este proyecto ingresó al 2017 al Congreso. Solo resta una aprobación de la sala de la Cámara de Diputados. ¿Esto por qué? Porque el proyecto de ley ingresa a través de la moción de diputados y diputadas. Una de las más emblemáticas es, de hecho, Camila Vallejo. Y ahí lo que ocurre es que se para el proyecto mucho tiempo y luego revive hace un año aproximadamente. Ya, y este ha tenido una tramitación bastante rápida, me parece que es una suerte de, no sé, un símbolo también para este gobierno, y me parece que el avance en algunos casos está bien. Y luego, bueno, hemos tenido esta noticia que ya hace un poco más de una semana, se aprueba en el Senado de modo unánime, y ahora como ingresan a la Cámara de Diputados, ahora tiene que volver al Senado, y en el Senado básicamente, o sea, perdón, a la Cámara de Diputados, y ahí la comisión va a ser como un mero trámite. Ya hay consenso en que se quiere publicar en el Diario Oficial, y es muy probable que se apruebe en sala unánimemente, como ocurrió en el Senado. En eso estamos, o sea, va a ser ley muy pronto. Claro, como dijimos en el inicio, esta es una aspiración de larga data de los trabajadores y trabajadoras en Chile y en todo el mundo. Ahora, este proyecto de las 40 horas, la reducción de la jornada, ¿cumple a cabalidad con esta esperanza de tantos trabajadores de la reducción de jornada? Sí, mira, yo creo que hay que partir por cuestiones elementales de la legislación laboral, y es que nuestra legislación laboral es flexible en cuanto a jornada, en cuanto a modos de contratación. Entonces acá hay que tener en cuenta que estamos en un escenario de mucha flexibilidad que se entrega a la voluntad de las partes. Sabemos lo que eso significa. Básicamente no hay negociación, sino que hay imposición unilateral de parte del empleador para pactar sus condiciones, ¿no? O sea, para promover sus condiciones laborales. Entonces ahí, ese es el contexto donde ingresa este proyecto 40 horas, no es cualquier cosa. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, el proyecto 40 horas lo que a mí me parece que hace es precisamente avanzar en cambiar un guarismo. Y el guarismo es de 45 a 40 horas. Sin embargo, no se hace cargo de problemas estructurales que sirven a la propia efectividad de la ley. O sea, si decimos y queremos que de modo general y los trabajadores tengan como límite de jornada ordinaria semanal 45 horas, entonces, bueno, tomémonos en serio esa afirmación y presentemos un proyecto o tramitemos un proyecto que efectivamente tenga ese alcance. El problema de este proyecto es precisamente ese: no se hace cargo del contexto,
la participación de los sindicatos es mínima. Creo que debiese ir acompañada también de algunas cuestiones relativas a la negociación colectiva, y por otro lado el gran problema que tenemos, que yo creo que lo podemos hablar después si quieren ahora, pero es que no se elimina una norma particularísima de la legislación chilena, que ya ni siquiera es flexibilidad, es básicamente entregar la exclusión de jornada ordinaria para los trabajadores. Además de que tenemos jornada excepcional, jornada según tipo de trabajo, según tipo de área, la producción, o sea, en ese contexto hay una norma que es particularmente importante y que de hecho nosotros la conocemos porque los trabajadores dicen, soy artículo 22. Bueno, que el artículo 22 establece la jornada ordinaria, la máxima semanal, pero también se excluye. Ya acá hay que decir que hay un avance en el sentido que se elimina se acota como la lista de trabajadores y trabajadoras que van a ser, que no se van a considerar como excluidos de esa jornada, pero se mantiene lo que relativiza precisamente estas suertes de prohibiciones, ¿no? Que es aquel trabajador que labora sin fiscalización superior inmediata. Bueno, en relación a eso, Javiera, nosotros como Confederación Bancaria pusimos las alertas cuando se presentó este proyecto de 40 horas en el artículo 22, en el inciso segundo, porque gran parte de nuestros socios, socias, trabajadores en general del sector financiero, trabajan bajo este artículo. Entonces, ¿cómo nos iba a afectar? Ahora, claro, como tú dices, se redujo la cantidad de trabajadores que van a estar laborando bajo este artículo, pero igualmente hay trabajadores que están en el sistema híbrido, teletrabajo. ¿Cómo van a quedar ellos? Esa es nuestra preocupación. Y nuestra confederación desde el principio siempre ha estado analizando estos proyectos y viendo cómo afectaría a los trabajadores del sector financiero. Claro, mira, ahí en cuanto al diseño de la remuneración en el sector financiero, pero también se extiende a muchas áreas de servicios más, se ha intentado eludir, me parece a mí, lo que se considera remuneración como una exigible, por ejemplo, si a mí me despiden, ¿no? Que son las comisiones. Bueno, se ha ido alejando la patronal de esa imposición legal precisamente a través de la presentación de metas. Usted decide si accede o no a ellas, si usted básicamente trabaja por ellas. Entonces se presenta como algo voluntario. Sin embargo, ustedes mejor que yo saben que no es así. Entonces un gran componente de la remuneración de los trabajadores es precisamente ese sueldo que es variable y que se presenta como algo que no es una comisión y que no es una imposición, etc. Entonces, ese gran problema, que también habrá que hacernos cargo después, lo hemos hablado en todo caso, es ya tremendo problema. ¿Ya? ¿Por qué? La gradualidad, ¿cierto? Ya, se establece esta gradualidad de 5 años, pero también hay otra norma transitoria, que es que no se va a afectar los salarios de los trabajadores. Bueno, ¿cómo no se va a afectar los salarios de los trabajadores considerando que se presentan sus remuneraciones como algo voluntario, el mayor componente? Y por otro lado, además hay que tener en cuenta que al trabajar por meta, el límite de jornada parece ilusorio. Y más ilusorio aún es esto de la denominación de sin fiscalización superior inmediata. Hoy día los métodos de control, las formas de vigilancia al trabajador, a la trabajadora, no es esta película Tiempos Modernos, no es la empresa fordista vertical. Acá hay formas de controlar el trabajo, de estar muy pendiente de lo que los trabajadores hacen. No hay una persona diciéndote, oye, tienes que hacer esto, que es como la forma en que se ha entendido la fiscalización superior inmediata. Y bueno, otro problema ya técnico, pero que es súper relevante, y es que la dirección, esto se puede reclamar, ya, los trabajadores van a poder reclamar. ¿Sabemos cuántos trabajadores reclaman? Muy poco, a la dirección del trabajo. La dirección del trabajo va a calificar, y se puede, el empleador, o el trabajador, o la trabajadora, impugnar esa decisión. Y van a ir a tribunales. O sea, ¿qué proporción de trabajadores y trabajadoras en Chile van a tribunales por esto? Que es básicamente considerarlo, durante la relación de trabajo. Oiga, usted considere que yo soy parte, o sea, tengo derecho al límite de jornada. Pero en relación a eso, ¿tú tenías una pregunta? Sí, lo que pasa es que, claro, iba a eso, ¿cómo subsanamos este tema? Ir a tribunales, eso sería
Bueno, primero una mayor preponderancia de la negociación colectiva, de los sindicatos. Hay una visión muy negativa en relación a esto, pero es importante tenerlo en cuenta porque muchas de estas cosas que están en la ley y que lamentablemente ya se ha dicho, hay un muy buen artículo de Juan Vergara, publicado a través de ProSindical, donde ve todas las implicancias en relación a esto. Pero en cuanto a tu pregunta, recuérdamela por favor, que se me olvidó. Disculpa, ¿cómo subsanamos este? Bueno, haciéndose cargo de los grandes problemas. Primero, participación sindical, no solo porque se presenta esto diciendo como no, en cuanto a adaptabilidad se requiere el consentimiento, la participación del sindicato, de empresa, lo que ya sabemos que el sindicato de empresa muchas veces hace básicamente lo que dice el empleador, pero además hay que tener en cuenta que en este caso en particular se requiere también hacerse cargo de este problema que yo creo que, y no solo yo, sino que también se ha dicho mucho, que es la eliminación de esta expresión, porque además se alude a la naturaleza, o sea, se va a tender, imagínense, no puede ser más misticismo que se diga que se va a atender a la naturaleza de las funciones que prestan los trabajadores para considerar que no hay fiscalización superior inmediata. En cuanto a teletrabajo, trabajadores que trabajan a distancia, esto lo solucionó la ley de teletrabajo. ¿Ya? No es que al acotarse la lista no significa en rigor que se haya eliminado verdaderamente. Ahora, ¿hay voluntad? Claro que sí. ¿Está bien eliminar la lista? Sí, pero no nos hacemos cargo de los principales problemas. Y sobre eso decir, en cuanto a teletrabajo, que también la Confederación ha hecho, ha analizado también este problema, no es una ley que perfecta para nada, pero establece 3 tipos de jornada. Entre ellas, la exclusión del límite de jornada y, adivinen, bajo esta misma lógica, que sea trabajadores que laboren sin fiscalización superior inmediata. Mira, yo ayer escuchaba al subsecretario Bocardo, que él hablaba de la adaptabilidad. Y él se le escuchaba súper bonito decir que, claro, van a ser los empresarios junto a los sindicatos los que van a pactar esta adaptabilidad. Pero el problema es la tasa de sindicalización que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos trabajadores que no están sindicalizados? Y aquellos que no pueden por el tamaño de la empresa. Exacto. Entonces, claro, se escucha todo muy bonito, pero al ver la ley en sí no es tan bonita. Claro, ¿no? Y son escasos los casos que se requiere la voluntad del sindicato, y solo va a ser respecto a sus afiliados. Y hay una norma súper problemática que ya han salido voces de expertos y expertas en materia laboral, que sería un nuevo artículo 22 bis, que permite incluso que los trabajadores laboren 52 horas semanales, en relación a que ya la distribución de las 40 horas podría considerarse incluso dentro de 4 semanas, ya no de la semana propiamente tal. Entonces tú acumulas y trabajas 52 horas semanales y ya no es, como en los trabajos que hemos visto, una consecuencia de, o sea, mira, esto va a significar esto. No, la ley lo dice. O sea, profundizando en ese aspecto, que lo que hoy se toma son 45 horas semanales, y este proyecto viene a cambiar todo eso a una forma mensual, que eso es lo que tú dices. No, solo en el caso excepcional de esto que se puede permitir, o sea, se permite distribuir, y hay varias normas de flexibilidad, que me interesa como ahondar ahora sobre eso después, pero hay varias normas sobre flexibilidad, y entre ellas existe esta que se presenta como una buena idea en principio, y es que se considere que, por ejemplo, tú tengas una jornada 4x3. Ejemplo, tú acumulas básicamente, se compartimentaliza ya no en una semana, sino que por ejemplo en 4 semanas la distribución de estas horas, bajo ciertos límites, por cierto, pero por otro lado dejar al acuerdo de las partes, incluso con un sindicato, sigue siendo algo peligroso, sobre todo porque las normas laborales son de orden público, son protectoras, y me parece a mí que se está degenerando ese carácter del derecho al trabajo en esta materia. Solo decir sobre flexibilidad, porque se puede decir muchísimo, que no es menor, y acá... Pero acerca de las 52 horas, eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, dejando el viernes aparte, y esas horas se van a recargar en los trabajadores
y no van a tener derecho al pago de horas extra? No, no, son dos cosas distintas. La distribución, una cosa es la distribución de las horas que tú trabajas en la semana, y otra cuestión es los días. Ya son cuestiones distintas, no se presentan como algo conjunto, pero en ambos casos hay flexibilidad. Y en cuanto a las horas extraordinarias, claro, hay un problema que ha sido súper bien identificado en este documento que yo les decía, que en algunos casos incluso retrocedemos. Y retrocedemos grandemente, porque ya, ustedes saben, las horas extras se pagan 50, el 50% del, perdón, doble. Entonces ahí hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta, que es que estos trabajadores incluso renunciarían, no renunciarían, porque la ley lo establece así, norma de orden público, que ya no se va a pagar como hora extra, sino que como día normal, y por otro lado se establecen la compensación de días. Y ahí hay que tener en cuenta que si uno deja entregada completamente a la voluntad de las partes ciertos mínimos legales, perfectamente se podría pactar, si es que no existiera el derecho a descanso, a feriado legal, a vacaciones, que una persona trabaje todo el año. Entonces hay que tener en cuenta eso también, y en relación a otra cuestión de la jornada, que es bien importante, esto de que no se reduce la jornada parcial de 30 horas, proporcional a las 40 horas. Y eso es un gran problema, porque ahí ya excluyes completamente el beneficio de una franja de trabajadores muy grande de la reducción de jornada, porque no se reduce proporcionalmente. Entonces vamos achicando cada vez más, además de normas excepcionales, vamos achicando cada vez más a quienes beneficia. O sea, en cuanto a eso, podríamos decir que este proyecto o esta futura ley no es en equidad para todos, sino que solamente va orientada a cierto tipo de trabajador o trabajadora. Por ejemplo, están excluidos los de jornada parcial, que hay mucha gente en el retail, en el comercio, que trabajan jornadas parciales. Y lo otro que quería ahondar es en el tema de las remuneraciones, porque si tú estás cambiando la jornada laboral, pero no estás cambiando, por ejemplo, el tema de incentivos o meta, vas a reducir el tiempo en que vas a tener que vender o vas a tener que llegar a hacer tu trabajo y llegar a tus metas. Es como muy parecido a lo que pasa con las mujeres que se retiran cuando están con sus hijos menores de 2 años y se retiran 1 o 2 horas antes del trabajo. Igualmente tienen que cumplir con las metas. Claro. Igualmente van a tratar de llegar a esos bonos por cumplimiento de metas. Y en este caso no llegarían. Claro, o sea, es muy probable que la exigencia de rendimiento, que es como trabaja la mayoría de los trabajadores del sector servicio, o sea, por meta usted cumple y gana toda la meta, y si no, no gana nada, esto que denominan el win-win, ¿no? Bueno, eso claramente afecta, porque hay que tener en cuenta esa cuestión a la hora de decir, no, si se mantiene el salario, bueno, ¿cómo se compone el salario, no? Y por otro lado, claro que va a afectar. Hoy ya afecta eso precisamente a las trabajadoras cuando ejercen su derecho a alimentación, ¿no? 2 horas están fuera de su jornada, pero por otro lado no se disminuye la exigencia. Y eso es un gran problema, sobre todo considerando además que la carga va a ser igual. ¿Pero eso no se podría ajustar en la implementación de esta nueva ley? Es que yo creo que eso se tiene que ajustar no hay otra forma, me parece a mí, que sea más abarcativa y también más pro derecho es la negociación colectiva. Si tú no sacas la negociación de la empresa, van a haber quizás muchos pactos, no sabemos de esto de que se permitan incluso 52 horas semanales de trabajo. Y ahí hay un gran problema, porque además de que se excluye a las pymes, las organizaciones de grado superior, como esta confederación, por ejemplo, no tienen pito que tocar. O sea, ni siquiera negocian hoy, sino de modo voluntario, de parte del empleador. Y eso, ¿cuándo pasa? No pasa nunca. Entonces también esto hay que verlo como un sistema. Si no resolvemos, o si no intentamos resolver los grandes problemas legislativos, y también dotar de autonomía, asegurar la acción sindical, bueno, vamos a seguir teniendo estas particularidades y vamos a tener que tener muchas leyes que vayan al detalle, precisamente porque no hay capacidad negociadora. Yo eso te quería comentar, Javiera, con respecto a lo que te decía, que es muy baja la participación sindical de los trabajadores en Chile.
es un avance porque ahí podríamos tomar a todos estos trabajadores que no están sindicalizados y ya poder empezar a avanzar. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, hay una promesa que se ha refrendado este año sobre la proposición de modificaciones a la negociación colectiva en Chile. Uno esperaría que el programa del Frente Amplio y el Partido Comunista se cumpla, ¿no? O sea, hay una propuesta seria de un sistema de negociación colectiva multinivel. Eso señala el programa. Entonces, eso también vamos a esperar, o sea, hay que estar atentos. Yo digo siempre, claro, celebremos esta disminución de jornada, porque sí es un avance, pero con todos estos peros, porque incluso en algunos casos hay retrocesos, ¿ya? Y no tenemos que perderlo de vista. Y lo mismo tenemos que hacer en relación a lo que se tenga de propuesta respecto a la negociación colectiva. Necesariamente tenemos que centralizar el nivel de negociación, no descentralizar lo que es en la empresa, donde menos tienen poder los trabajadores, que es la única forma obligatoria de negociar, pero por otro lado también expandir su alcance a varios tipos de trabajadores, sobre todo los más precarizados, y la forma precisamente de llegar a los trabajadores más precarizados, considerando que en Chile la mano de obra es, en su mayoría está concentrada en la pequeña y mediana empresa, o sea, perdón, en las pequeñas y la microempresa. O sea, son las pymes las que dan mayor trabajo, o sea, a la de los trabajadores. Entonces, esos trabajadores ni siquiera tienen la posibilidad muchas veces de constituir un sindicato. Entonces, la negociación colectiva va precisamente permitir el aumento de salario para trabajadores que ganan el mínimo. Ya, o sea, no basta solo con la negociación anual de ingreso mínimo mensual, sino que también la negociación colectiva ramal es bien importante por eso, y porque además nos preparamos también para otro tipo de negociaciones, ¿no? O sea, la dificultad que hay, y ya ha salido, pero como muy surrepticiamente, y esto de que ya hay crítica a la negociación ramal, per se, el gobierno de los sindicatos, cuando lo cierto es que hay que estar atento a cómo se va a plantear, y por otro lado, siempre tener en cuenta que no se tiene que reducir solo una cuestión salarial, también se puede reducir, o sea, también se puede abarcar otras materias. En Chile hay experiencias sobre eso. Nosotros en el 67 surge la primera ley de sindicalización campesina, y luego los tarifados que denominaron, que es la ley básicamente sobre negociación ramal, pero que recoge experiencias previas. No es que porque no existiera ley los trabajadores no negociaban ramalmente, se hacía también. Entonces, claro, o sea, hay que esperar, hay que exigir el cumplimiento de las propuestas que se realizaron, y parte de eso es estar atento al lupo con los proyectos de ley. Claro, porque se habla de un proyecto de negociación sectorial, incluso no le llaman ramal, pero entendemos que este proyecto... Claro, es el nombre como más técnico correcto. Este proyecto de las 40 horas en el 2017 era muy bueno, como venía. Pero estuvo detenido 5 años, bueno, ahora lo tomó el Ministerio del Trabajo, y después llegó al Senado. En el Senado los senadores de Chile Vamos le hicieron muchas indicaciones, y ¿por qué crees tú que hubo esas indicaciones? ¿Qué pasó? ¿Por qué si venía tan bien el proyecto? Claro, en principio yo no diría que era bueno el proyecto que se presenta, pero sí era más modesto. Y eso era correcto. Ahora con la llegada de este gobierno se presenta como una reforma, o sea, a las normas sobre el cambio de guarismo y las normas transitorias sobre la gradualidad y la implementación y todo, que además era 6 meses en ese proyecto. Bueno, se presenta como una reforma, una batería de normas, y lamentablemente, y hay que ver la implicancia, sobre todo, no sé, ver documentos más técnicos, la CONFE también va a sacar algo, pero hay concesiones que se concretan en este proyecto a demanda de los empresarios de mucho tiempo. O sea, la flexibilidad, como siempre la hemos entendido, y además como siempre ha ocurrido en la realidad, no siempre beneficia a la de los trabajadores. Entonces se va a dejar al acuerdo unilateral
cuestiones súper importantes, y sobre todo se retrocede en mínimo. Un ejemplo de aquello del pago hora extra, pero por otro lado también esta falta de vocación de universalidad de la ley. Se nos presenta así, se celebra, y yo diría, bueno, celebren con moderación al menos, porque tampoco es que sea la gran cosa. Por supuesto, siempre nuestra confederación está preocupada de todos estos aspectos, por eso vamos al análisis, a la reflexión, por ejemplo, la gradualidad, que nos parece 5 años demasiado, tú bien lo explicaste por qué era, y bueno, acerca de eso también nos llama la atención de por qué sigue este artículo 22, inciso segundo, todavía como norma. ¿Será posible que esto se extinga, se acabe, así como nació para una determinada problemática de aquellos tiempos, pero ahora, imagínate, con todo el cambio tecnológico, con la digitalización, ya estamos como en otro aspecto, en otro ámbito, para poder dejar atrás estos artículos que en muchos casos no nos benefician? ¿Qué piensas tú acerca de eso? ¿Qué pasará con este artículo? Yo creo que ese artículo se tiene que eliminar, y para eso tiene que haber voluntad política, que no existe, yo no la veo en este momento. De hecho, uno hubiese esperado eso, que se planteara la eliminación, y bueno, al menos lo discutimos y lo peleamos en sala, probablemente no lo logremos, pero claro, la idea es eliminar estas normas, sobre todo porque además hoy esto está sujeto al control administrativo. O sea, son los trabajadores los que tienen que reclamar eventualmente este incumplimiento. ¿Qué quieres decir tú con el control administrativo? La Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo es el organismo más importante en la protección de los derechos de los trabajadores. No existe otra, no son los tribunales del alcance mínimo. Y la Dirección del Trabajo no tiene en estos momentos, ojalá que sea así, ojalá que, o sea, es un deseo mío, pero también nuestro, desde el sindicalismo, que pueda tener un alcance real para atender todas las consultas, para atender todas las fiscalizaciones. Sabemos que se demora la dotación de personal y muchas más cosas que no son solo una cuestión de capacidad humana, no contribuyen mucho a hacer efectiva la ley. Lo que importa es que, incluso con todas estas críticas, bueno, queremos una ley que sea efectiva, ¿no? Que se aplique realmente. Y lamentablemente la Dirección del Trabajo, hoy al menos en algunos casos incluso no hay voluntad política de aplicar la ley propiamente tal, y ahí se lo digo, el norma sobre subcontratación. Hay una norma de subcontratación que dice que si se dan los casos, si se dan los elementos de la subcontratación, no vamos a ahondar en eso, entonces se tiene que entender que el empleador es el quien se beneficia, la principal. Eso que está en la ley, donde no hay discusión, en Chile no se aplica. No se aplica, y por razones políticas, no es un tema normativas, porque claro, por están incumpliendo la ley. Porque no es un tema de facultades, sino que no tiene la capacidad de fiscalización. No, en este caso es netamente voluntad política, pero el gran problema es, claro, la capacidad de fiscalización. Están sobrevendidos. Javiera, volviendo al tema de la gradualidad, bueno, dice que este proyecto será completado en 5 años para poder implementarse. En el primer año bajará 44 horas, en el segundo 43 horas, y hasta llegar al quinto con 40 horas. ¿Por qué esperar tanto para implementar? Yo creo que es precisamente, mira, en todo caso, la gradualidad no es algo que se concede en el Senado. Está contemplado al menos desde estas modificaciones que se hacen bien grandes que hace el gobierno. Y es importante tener en cuenta eso porque no hay evidencia. La Confederación hizo hace un tiempo un informe donde precisamente investigamos, y no hay como una correlación entre rebaja de jornada y menor producción. De lo que sí hay datos es de que mejora la calidad de vida de los trabajadores. Y es cierto, o sea, puede haber acompañamiento, claro que sí, pero perfectamente no tienes por qué esperar 5 años. Y no solo eso, sino que además hay una distinción según cuánto los ingresos anuales de las empresas. O sea, también se hace una diferenciación en relación a eso. No hay motivo, al menos, es un exceso 5 años, es un exceso total, para que esté realmente surtiendo efectos para quienes dice, como para el alcance que se presenta que tiene la ley.
Claro, por supuesto. Ahora este proyecto deja mucho a acuerdo de las partes, acuerdo entre el empleador y el trabajador, acuerdo entre los sindicatos y el empleador. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, tú ya nos adelantaste que no había capacidad del trabajador para negociar nada, pero también es un gran desafío para las organizaciones sindicales, porque se está tomando en cuenta la organización sindical para llegar a algunos temas en acuerdo. Yo creo que sería como empezar a negociar forma sectorial o ramal. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Tú ves que se pueda lograr a futuro? O sea, yo no digo que los trabajadores no vayan a negociar, pero la realidad indica que un trabajador individualmente considerado no tiene capacidad negociadora, ¿ya? Con su empleador. Eso, que hay experiencia, bueno, que bien, pero no es así por regla general. Básicamente son contratos y anexos de adhesión, los trabajadores llegan y firman, ustedes lo saben. Pero en cuanto a la participación sindical, claro, lo que pasa es que el sindicato fue, o sea, el sindicalismo fue uno de los objetivos para destruirlo, básicamente, con la dictadura. Entonces, para destruir su poder, su agencia. Entonces, es necesario, me parece a mí, una acción estatal. Me parece a mí que lo más apropiado es legislativa, para precisamente ir contribuyendo a que los sindicatos adquieran musculatura, ¿no? Y para eso tienen que tener experiencia en negociación colectiva. Imagínense cómo cambiaría el escenario una negociación colectiva multinivel. O sea, también, y obligatoria para las partes. Y ahí el Estado, sobre todo en materia de negociación ramal, me parece a mí que tendría que intervenir, obviamente favoreciendo la libertad sindical, la autonomía, pero hoy yo creo que solo depende de la fuerza que tenga el sindicato y contra todas las adversidades que supone que un sindicato hoy día tenga fuerza. Pero claro que podría intervenir. El problema es que se lo hace partícipe de pocos acuerdos acá, probablemente del que más se nota que es grave, ¿no? 52 horas semanales, pero en otros está ausente. Bueno, ahí hay que reivindicar un poco la autonomía de los derechos de los trabajadores, la autonomía del sindicalismo, ¿ya? Porque yo creo que no podemos aplaudir estos proyectos sin siquiera conocerlos. Entonces ahí me parece un poco grave la Claro, por situación. supuesto, como decíamos al principio de este programa, valoramos mucho la reducción de la jornada laboral, porque es algo que todos queremos, pero siempre hay que analizar, reflexionar, ser autónomos en las críticas, porque es una crítica constructiva, para que también tenemos la responsabilidad hacia nuestras bases. Y bueno, no sé si hay preguntas que nos hayan hecho las personas que están Mira, acá vamos a revisar, pero por el momento queríamos saber cuáles son los efectos inmediatos de la adaptabilidad de este proyecto, Javiera. Bueno, hay discusión en relación a eso, porque en algunos casos las normas flexibilizadoras acá o la adaptabilidad, hay una diferenciación por la carga simbólica que tiene flexibilidad para los trabajadores, que siempre ha sido en contra. Precarización, claro, básicamente a eso equivale, y adaptabilidad es como una forma que, al menos en algunos casos, es un eufemismo para sostener lo mismo, ¿ya? Pero hay normas que que son flexibilizadoras, que ya, en cuanto a adaptabilidad, que dependen de la aplicación, de la gradualidad de la aplicación de la ley. ¿Cómo o sea, cuáles? 44... para dejar un ejemplo para que todos entendamos y sea bien simple. Precisamente el acuerdo que estamos cuestionando, no el 22 bis, ¿ya? O sea, va a entrar en vigencia en forma gradual, según 44, 42 al tercer año y 40 al quinto año, contados desde la publicación de la ley, que según se espera sea el 1 de mayo. O sea, ese es un ejemplo. Javiera, Perfecto. mira, acá tenemos una Pero pregunta. disculpen, hay otro ejemplo, porque decía que hay cierta discusión, porque hay quienes también sostienen, y en algunos casos sí, pero yo no lo he visto en detalle, que hay algunas normas sobre flexibilidad que se pueden aplicar una vez publicada la ley. ¿Ya? A mí me parece que un ejemplo de eso podría ser esta introducción, que es una buena introducción, que es de establecer una franja horaria de entrada de 2 horas a aquellas personas que realizan labores de cuidado.
ya sobre todo a madres o padres que tienen cuidado personal de niño, de niña, y en esos casos sería, o sea, como, me parece que a mí es posible, yo no sé si lo abarca también la gradualidad, pero me parece que no, que podría entrar a regir una vez que se publica. Claro, es para hijos menores de 12 años. Mira, es que lo que pasa es que ya- justamente acá Andrea ya, nos hace esta perfecto. pregunta a través del live. Bueno, invitar a todos los que nos estén viendo a través de YouTube que hagan sus preguntas, que hagan sus alcances. Andrea nos dice, el proyecto indica que aquellos trabajadores que tengan hijos menores de 12 años tendrán 2 horas para llegar más tarde o para retirarse antes. ¿Aplica para todos los trabajadores? Muy buena pregunta, gracias Andrea. No, de hecho las excepciones son bastantes, hay un listado de excepciones. O sea, déjenme confirmarlo, porque recuerdo que, no sé si era por límite de jornada, pero me parece que sí, bueno, lo podría confirmar después porque no quiero asegurar algo de lo que no estoy completamente segura, pero hay excepciones, Ya. sí, excepciones, de hecho creo que yo diría segura, en verdad, que hay un listado de excepciones precisamente porque las jornadas son diversas, porque además hay completa flexibilidad en relación a eso. Y hay otra cuestión que quería destacar, no sé si, Sí, al menos ya... si hay más preguntas. No, dale, ¿No? porque ya estamos Ya. a minutos de... Ya, perfecto. Bueno, también del sindicato Servinco nos saludan, buenas tardes. Esta ley es discriminatoria para la jornada parcial. Así lo estuvimos analizando también porque no considera la jornada parcial. Saludos al sindicato Servinco. Sí, saludos. También Claudia Baeza nos menciona, así es jornada 4x3, la gente está muy de acuerdo. Claro, por supuesto, porque Sí. es un buen título, pero no sabemos en profundidad cómo van a quedar esos días en que trabajemos todo el día. O sea, como dijimos, hay que celebrar cierto avance. Yo creo que la adaptabilidad 4x3 está bien. No me parece que a priori esté mal. De hecho, hay ejemplos comparados donde también se sigue eso. Pero claro, hay que ver la implementación y todo eso. Eso lo quería agregar también como una norma que uno esperaría mucho más, y es que se excluye a los trabajadores auxiliares de buses interurbanos, los conocemos todos, de contarse lo que se denomina la jornada pasiva. O sea, cuando en esos casos estos trabajadores van a seguir excluidos del cómputo de su jornada en relación al tiempo que estén a disposición de la empresa. Y por otro lado, hay otro ejemplo que también se pone en este artículo prosindical que es bien grave, y esto de que, y además se accede a una gran demanda, que es quebrar la jornada. Porque en algunos casos, sobre todo en el sector de restaurantes, en ese tipo de, donde se atiende directamente al público, se puede también romper la jornada en cuanto a que puede haber una ventana de 4 horas de descanso, no imputable a la jornada, o sea, imagínense. Eso fue lo que se intentó eliminar con la jornada parcial, ¿se acuerdan? O sea, hace muchos años, y ahora se logra, o sea, qué preocupante, qué preocupante. claro, Sí. porque podemos empezar a ver contratos por hora y que se contrate a personas en la mañana, en la jornada de la mañana, en la tarde. Claro, Entonces, eso no va a ocurrir, pero lo que sí es que en ciertos casos precisamente se va a permitir este quiebre que básicamente no diría que fue una conquista de los trabajadores que se acabará con eso, pero por otro lado, claro, antes había contrato a llamada básicamente. Bueno, interesante este proyecto, interesante todo lo que nos va dejando. Yo creo que vamos a tener que seguir haciendo un nuevo conversatorio cuando ya se ponga en práctica. Agradecer a los trabajadores, a las trabajadoras que nos están mirando. Bueno, invitarlos a un nuevo conversatorio que tendremos desde la Confederación Bancaria en este canal Bancaria TV. Muchas gracias, Javiera, por participar en nuestro primer live. Gracias a ustedes por invitarme. gracias, Sí, pues, y Javier. el llamado es a que nos sindicalicemos, a buscar refugio en los sindicatos y ojalá ya estar hablando de una negociación ramal prontamente. Así que muchas gracias a todos y los dejamos invitados para el próximo live de la Bancaria TV. Adiós. Adiós.